Hola familia de Tectón, les compartimos una importante carta del obispo Strickland que nos va a dar mucha luz en estos momentos. Una carta que está molestando a muchos fuera de la Iglesia Católica porque se opone a todo el movimiento mundano, pero también está siendo motivo de enfado dentro de la Iglesia para aquellos clérigos apóstatas que están promoviendo ideologías satánicas en el interior de nuestra estimada Iglesia. Para todos ustedes, una carta que nos da luz en estos momentos de oscuridad. Mis queridos hijos e hijas en Cristo, mientras continuamos revisando verdades importantes de nuestra fe católica, le escribo hoy para abordar la quinta verdad en mi carta pastoral del 22 de agosto de 2023. La actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y no puede ser tolerada, bendecida ni considerado permisible por cualquier autoridad dentro de la Iglesia. La sexualidad humana es un hermoso regalo de Dios y está entretejida en el ser de cada hombre y de cada mujer. Cada persona es creada a imagen de Dios y todas las personas, tanto casadas como solteras, están llamadas a la castidad y a vivir el plan divino de Dios para sus vidas. La persona casta mantiene la integridad de los poderes de la vida y del amor depositados en él. Esta integridad asegura la unidad de la persona. El plan de Dios para nuestra naturaleza sexual es este: que nos abstengamos de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y que seamos fieles a nuestra pareja dentro del matrimonio. O si estamos solteros, que seamos célibes, no tengamos relaciones sexuales. Este es el plan de Dios para nosotros porque Él nos ama mucho y quiere lo mejor para nosotros y nos ha dado el maravilloso poder de ser participantes con Él en traer nueva vida. Este es un tremendo regalo que también conlleva tremendas responsabilidades. Si este don se utiliza mal, puede provocar mucho dolor y sufrimiento humano. Por el contrario, si este don se utiliza correctamente, conduce a mucha alegría y a familias fuertes y saludables que edifican la sociedad y dan gloria a Dios. El matrimonio cristiano es un sacramento en el que Dios derrama su gracia sobre los cónyuges para que crezcan juntos tan profundamente que los dos se unan como una nueva y única creación. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún ser humano debe separarlo. El marido y la mujer están llamados a una unión mutuamente excluyente, abierta al don de la nueva vida. Entonces, así como ya no son dos, sino una sola carne, cuando el esposo y la esposa se unen en el abrazo conyugal, tienen el potencial de engendrar una nueva vida en la que los dos literalmente se han convertido en una sola carne en su descendencia. Dios los bendijo y Dios les dijo: sed fértiles y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El don de la sexualidad humana debe vivirse dentro de los vínculos del matrimonio, incluso si la pareja no puede tener hijos. El Papa San Juan Pablo II afirmó sobre las parejas sin hijos: no eres menos amado por Dios, vuestro amor mutuo es completo y fructífero cuando está abierto a los demás, a las necesidades del apostolado, a las necesidades de los pobres, a las necesidades de los huérfanos, a las necesidades del mundo. Esta verdad básica de la moralidad, que la sexualidad humana
está ordenada hacia una unión mutuamente excluyente y duradera, abierta al don de una nueva vida, debe recuperarse por el bien de la humanidad. La llamada revolución sexual, que floreció en la década de 1960, se ha apoderado de la sociedad humana de manera devastadora. Muchos han acusado a la Iglesia Católica de centrarse demasiado en la moralidad sexual, pero si miramos nuestro panorama actual, parece evidente que nosotros los pastores no hemos logrado centrarnos lo suficiente en esta cuestión tan gravemente importante. En cambio, sin comprender la importancia de vivir una vida casta, la humanidad parece estar atrapada en una mentalidad de todo vale con respecto a la actividad sexual. Además, en lugar de centrarse en el plan creativo de Dios para la vida a través de un hombre y una mujer en un matrimonio comprometido y sacramental abierto a los niños, a menudo parece centrarse solo en el placer sexual, incluso si se aparta completamente del plan de Dios, e incluso si erosiona la dignidad de la persona humana. Esta comprensión distorsionada de nuestra naturaleza sexual, una en la que las relaciones humanas se entienden en un nivel transaccional con una cultura llamada de conexión, divorcio fácil y generalizado, fácil disponibilidad de anticonceptivos y abortos, y prácticas sexuales desviadas. Busca reducir las relaciones a lo que una persona puede tomar de otra, denigrando la dignidad y la santidad de la persona humana y dejando a sus participantes sintiéndose vacíos e insatisfechos. Los pecados sexuales se discuten y glorifican, incluso en las redes sociales, con tanta naturalidad como si se estuviera hablando del clima. Uno de los elementos necesarios para recuperar una comprensión sana de la sexualidad humana es recuperar la comprensión del hecho de que nuestra naturaleza sexual es un hermoso regalo de Dios. El hecho de que Dios nos haya creado varón y mujer y haya establecido una complementariedad entre los sexos es verdaderamente una de las bendiciones más profundas de Dios. El Papa San Juan Pablo II explicó esto bellamente en sus enseñanzas, llamadas la teología del cuerpo, el amor humano en el plan divino. Estas enseñanzas son una reflexión sobre este profundo don y sobre el hecho de que los seres humanos, que están hechos a imagen de Dios, están hechos para un amor que se entrega, no para recibir amor. En una carta apostólica, San Juan Pablo II explicó que el hombre y la mujer no solo existen uno al lado del otro o juntos, sino que también existen mutuamente el uno para el otro. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la íntima comunidad de vida y amor que constituye el estado matrimonial ha sido establecida por el Creador y dotada por Él de sus propias leyes. Dios mismo es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio está escrita en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, tal como salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las muchas variaciones que pudo haber experimentado a lo largo de los siglos en diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diferencias no deben hacernos olvidar sus características comunes y permanentes. Aunque la dignidad de esta institución no es transparente en todas partes con la misma claridad, en todas las culturas existe cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. También debemos reclamar el concepto de pacto que prevalece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, un pacto es un intercambio de personas. Yo soy tuyo y tú eres mío.
y es una parte importante de la creación de una unidad familiar. En el matrimonio, el hombre y la mujer se entregan enteramente al otro, estando abiertos al engendramiento de una nueva vida. El placer es un componente de las relaciones sexuales, pero no es el único componente. Las relaciones sexuales, tal como fueron diseñadas y previstas por Dios, también implican apertura a una nueva vida y un vínculo inquebrantable y duradero entre un hombre y una mujer. Cuando comenzó la llamada revolución sexual en la década de 1960, con un movimiento hacia la expresión sexual que ya no se limitaba al matrimonio, muchos la recibieron como una puerta a la libertad sin restricciones. Pero lo que en realidad parecía esa libertad eran epidemias de enfermedades de transmisión sexual, decenas de millones de abortos, pornografía desenfrenada, aumento de las violaciones y el abuso infantil y efectos devastadores en la familia y el matrimonio. Y sin embargo, todavía escuchamos el grito de que lo que los seres humanos realmente necesitan es más libertad. Se estima que más del 40% de todas las parejas solteras en los Estados Unidos viven juntas, en lugar de estar casadas. Estamos seguros de que hemos progresado porque ahora somos muy libres. Sin embargo, la mayoría de la gente no entiende la verdadera naturaleza de la libertad. Como dijo una vez tan elocuentemente San Juan Pablo II, la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. A medida que nuestra sociedad se aleja más de la verdad y del diseño de Dios para las familias, inevitablemente destruiremos los cimientos mismos de la sociedad en la que vivimos. Muchos no ven que si una sociedad construida sobre la verdad de Dios muere, las libertades individuales morirán con ella. La destrucción del matrimonio y de la familia conduce a la muerte de la sociedad y, más profundamente, a la pérdida de tantas almas que participan en esta autodestrucción. Mientras discutimos la extrema importancia del matrimonio y la familia, también me gustaría que dirijamos nuestra atención al fruto más trágico de la revolución sexual, el aborto, el pecado grave de asesinar a nuestros hijos. El aborto es la interrupción de un embarazo mediante la extracción o expulsión de un embrión o feto, un niño vivo, del útero, lo que provoca la muerte del niño. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. Al ser humano, desde el primer momento de su existencia, se le deben reconocer los derechos de una persona, entre los cuales se encuentra el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y sin embargo, muchos exigen la libertad de que se les permita abortar a sus hijos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen en el mundo la asombrosa cifra de 73 millones de abortos inducidos. Esto corresponde a aproximadamente 200.000 abortos por día en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, el Instituto Guttmacher informa que en 2020 se realizaron 930.160 abortos, una tasa de más de 2.500 abortos por día. Esto equivale a casi 1 millón de niños estadounidenses asesinados en el útero cada año, antes incluso de que se les permita respirar por primera vez. No puede haber un ejemplo más grande o más trágico de la completa ruptura de matrimonios y familias que este. Y es por eso que el aborto es el tema preeminente que enfrenta la Iglesia hoy. Después de que apareciera la píldora anticonceptiva a mediados de la década de 1960, los grupos defensores del control de la natalidad, como Planned Parenthood y otros, afirmaron que habría una disminución en los abortos,
ya que las mujeres ahora podrían participar en actividades sexuales con una probabilidad muy reducida de embarazo. En cambio, ahora se ha establecido firmemente la conexión entre un mayor uso de anticonceptivos y un aumento en el número de abortos. En 1981, el doctor Christopher Tietze, defensor del aborto, escribió: «Se puede esperar una alta correlación entre la experiencia del aborto y la experiencia con los anticonceptivos en poblaciones en las que tanto la anticoncepción como el aborto están disponibles. Las mujeres que han practicado la anticoncepción tienen más probabilidades de haber tenido abortos que aquellas que no han practicado anticonceptivos, y las mujeres que han tenido abortos tienen más probabilidades de haber utilizado anticonceptivos que las mujeres sin antecedentes de aborto». La conclusión que ahora se ha puesto de manifiesto, tras décadas de datos, es que el uso de los anticonceptivos fomentan una mayor actividad sexual fuera del matrimonio, y cuando los anticonceptivos fallan, las mujeres recurren al aborto como remedio. En el Desayuno Nacional de Oración en Washington, el 5 de febrero de 1994, Santa Teresa de Calcuta declaró proféticamente: «Una vez que ese amor vivo es destruido por la anticoncepción, el aborto sigue fácilmente, y el aborto, que a menudo sigue a la anticoncepción, trae a un pueblo a ser espiritualmente pobre, y esa es la peor pobreza y la más difícil de superar». A medida que nos acercamos al comienzo del sínodo sobre la sinodalidad, es importante que recordemos y abracemos el profundo carácter sagrado de la unión conyugal entre marido y mujer, y la verdad de que la actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y no puede tolerarse, bendecido o considerado permisible por cualquier autoridad dentro de la Iglesia. Dios nos llama a mantenernos firmes y rechazar cualquier camino que se desvíe de su verdad, así que estamos en guardia contra cualquiera que intente tolerar, bendecir o alentar tal actividad, ya que esto sería contrario a Cristo, a su Iglesia y al sagrado depósito de la fe. Debemos recordar que la verdad divina de Dios nunca puede cambiar, y ni Dios ni la Iglesia pueden cooperar ni bendecir el pecado. En conclusión, es un hecho que nosotros como sociedad nos hemos familiarizado demasiado con una larga lista de pecados sexuales que incluyen la fornicación, el adulterio, la anticoncepción, la sodomía, la masturbación, la pornografía y muchas otras formas de falta de castidad que prevalecen hoy en día. El llamado a la continencia sexual es una lucha para muchos y ciertamente va en contra de la corriente de nuestra cultura actual que se deleita con la falta de castidad. Sin embargo, la Iglesia nos señala la verdad de que la sexualidad humana es un hermoso regalo de Dios cuyo objetivo es acercarnos más a Él a medida que nos comprometemos a vivir una vida santa y casta. Deberíamos mirar los ejemplos de santos, tanto casados como solteros, que abrazaron una vida santa y casta para que podamos ver que no solo es posible vivir vidas de acuerdo con el plan de Dios para la castidad, también deberíamos ver que la devastación y la terrible pobreza espiritual que vemos en la sociedad, debido al abandono de su verdad, contrastan marcadamente con la profunda belleza del plan de Dios para nosotros si abrazamos su voluntad divina con respecto a nuestra auténtica identidad sexual humana. Debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente al mensaje de Cristo, que el camino a la salvación es angosto y el camino a la perdición es ancho. Entrad por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo toman, pero es una puerta estrecha y un camino muy duro el que conduce a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Cristo nos muestra cómo darnos enteramente por el bien del amado, morir a uno mismo, sacrificarnos,
como lo hizo en la cruz por su esposa la Iglesia. Cuando nosotros o nuestros seres queridos caemos en la lujuria y el pecado, nunca debemos desesperarnos, sino arrojarnos a los pies misericordiosos de Dios Todopoderoso. Recordemos siempre que la misericordia de Dios está siempre presente si tan solo nos arrepentimos y buscamos su perdón. Que Dios Todopoderoso los bendiga y que nos regocijemos en el misterio y el don de nuestra naturaleza sexual que Dios nos ha dado, mientras nos esforzamos por conformarnos con humildad al plan de amor de Dios para nuestras vidas.